¿Y a dónde vamos a abrir nuestra Biblia? En Efesios. Las últimas mensajes han sido de Efesios, ¿se dieron cuenta? Yo apenas me di cuenta. Y al inicio de la reunión les preguntaba, porque ya se la saben, les preguntaba que si existen los cristianos VIP, Very Important People, o sea, personas muy importantes. O sea, que Dios tiene personas más importantes en su reino. ¿Existen entonces los cristianos de segunda? ¿Podemos tratar a algunos como si fueran cristianos de segunda? Dios reparte su unción de manera especial sobre unos más que sobre otros. La gracia se reparte de manera distinta sobre unos y otros. Existe ese mal dentro de la iglesia cristiana, lamentablemente, ¿no? Dentro de la iglesia cristiana evangélica en general se maneja esa falsedad, ese pensamiento erróneo, y yo me atrevería a decir hasta pensamiento diabólico, por supuesto, de pensar de que Dios reparte su unción y su gracia de manera parcial, teniendo personas favoritas. Les da a unos más que a otros. Y algunos dicen, sí, es que porque se esfuerzan más. Entonces, si se esfuerzan más, pues Dios les da más, ¿no? Y es un pensamiento que se maneja mucho en la iglesia cristiana y sobre todo en la iglesia pentecostal y carismática, ¿no? Si una persona ora más, se dedica más a Dios, pues tiene más de Dios, ¿no? ¿No es lógico pensar así? ¿Será cierto que Dios le da más a esas personas que se esfuerzan más? La gracia, hermanos, es gratuita y por lo tanto se da por igual en cantidad, en calidad y en propósito a todos los que creen. Si alguien creyó el Evangelio, se le da la misma cantidad, la misma calidad de gracia que al otro que creyó. Claro que Dios usa más al que trabaja más, así ese es otro tema. Sí, que Dios usa más al que trabaja más en su obra, al que se dedica más a la obra, sí. Al que la realiza de acuerdo a sus planes, sí, pero su gracia salvadora es la misma para todos. Dios no tiene favoritos, ni por su color de piel, ni por su raza, ni por su sexo, ni por su edad, o sea que Dios le dé más a los más jóvenes, ¿o a quién? O por tener ciertas características especiales, o porque se esfuerza más que otros. No, pero en la época de Pablo, los judíos sí pensaban así. Los judíos creían que ellos eran el pueblo escogido por Dios, el pueblo elegido de Dios. No entendían que la elección no debe entenderse como un favoritismo constante, perenne, incondicional. No, la elección es un llamado a realizar un destino. Aunque ese destino no es forzoso, es voluntario. Lo tienes que abrazar voluntariamente, pero finalmente Dios pone un destino enfrente de ti. Así es que los que lo abrazan viven en ese destino. Y los que lo rechazan, no es por nacionalidad, no es por haber nacido en un lugar, no es porque naciste en una iglesia. Entonces ya eres favorito de Dios, ya perteneces a ese grupo selecto. No es así. Hoy vamos a platicar de ese tema. Y lo comenzamos a ver. Hoy vamos a estudiar Efesios desde el 2:11 hasta el 3:12. Esto está muy extenso, ¿no? Pero vamos a comenzar en el 3:1, porque ahí es donde el apóstol Pablo nos enseña este principio y después lo vamos a reforzar con el ejemplo que él da en los versículos 2 del 11 al 22, donde pone el ejemplo de los gentiles y los judíos. Pero el principio lo deja sentado en el capítulo 3. ¿Estamos bien?
Entonces vamos a comenzar en el capítulo 3. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo comienza diciendo, por esta causa yo, Pablo, y después dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, les dice, yo, por esta causa yo, Pablo, que soy prisionero por causa de ustedes los gentiles. Ok. Y luego ya no habla de lo que iba a decir, que por esta causa ¿qué? Nos deja picados, ¿y por esta causa qué? Y comienza a hacer un paréntesis. Es un paréntesis que eruda desde el versículo 2 hasta el 13. Y luego retoma el tema de por esta causa ¿qué? En el versículo 14, donde dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Se dan cuenta? Es algo similar a lo que hizo acá en el versículo 15, en el 1:15. En el 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, no ceso de dar gracias. Entonces dice, por esta causa no dejo de dar gracias en oración por ustedes. Y lo mismo va a decir en el 3, por esta causa doblo mis rodillas, hago oración por ustedes. Ok, entonces en el versículo 1 comienza diciendo por esta causa y luego como que le llega un pensamiento y hace un paréntesis de 13 versículos para luego retomar el tema de, ¿por qué iba, cuál era la causa? Sí, por esta causa doblo mis rodillas, versículo 14. Vamos a ver lo que dice en ese paréntesis de los versículos 2 al 13, porque eso es la parte interesante que queremos estudiar. Dice el apóstol Pablo, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si es que habéis oído, seguramente ya lo oyeron, seguramente que la gente ya conoció a estas alturas el testimonio de Pablo, de cómo él era perseguidor de la iglesia y de cómo él fue encontrado por Cristo camino a Damasco y después de cómo el Señor le encomendó la gracia de predicar el evangelio. Y de eso está hablando. Ustedes seguramente ya hablaron, ya oyeron por ahí. Y vean lo que dice, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La administración de la gracia de Dios. ¿Quién administra? ¿Quién es el administrador de la gracia de Dios? Dios. Él administra la gracia como Él quiere. Y de acuerdo a la administración de la gracia de Dios, a Dios se le ocurrió ¿qué? Dársela a Pablo. Darle por su gracia algo de los que nos va a hablar a continuación. Y dice Pablo que esa gracia que Dios le administró tiene que ver con ellos. Me fue dada para con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿De quién está hablando? En el versículo 1 dice, por vosotros los gentiles. Esa gracia que Dios le dio a Pablo tiene que ver con los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? La palabra gentil es la palabra griega etnos, de donde viene el grupo étnico, etnos, y que se refiere a pueblos, naciones. En este caso, en este contexto, esta palabra etnos se refiere a todos los grupos étnicos o todas las naciones aparte de Israel. Todos los que no son Israel son etnos, son naciones. Dice el apóstol Pablo, Dios me administró su gracia, una gracia que tiene que ver con ustedes, los gentiles, los que no son judíos. ¿Ok? Luego dice, versículo 3, ¿a qué se refiere Pablo con esa gracia? ¿Cuál es esa administración de la gracia que recibió Pablo? Bueno, que por revelación me fue declarado el misterio. Por la gracia de Dios, por la administración de la gracia de Dios, que Dios administra la gracia como Él quiere, a Dios le plació administrar su gracia de esta manera. Declararle por revelación a Pablo el misterio. El misterio. Esa es la gracia de la que habla Pablo, la gracia que tiene que ver con los gentiles. ¿Cuál es? Que por revelación, ¿qué significa por revelación?
¿Qué es revelación? Es la palabra apocalipsis. ¿Qué se refiere? Descubrir el velo, dar a conocer algo. Entonces dice, me fue declarada, o sea, me fue dado a conocer por revelación. Se me abrió el telón. ¿Qué es lo que Dios le reveló a Pablo? El misterio. Eso quiere decir, el telón había estado cerrado, la cortina había estado cerrado por mucho tiempo. Y finalmente Dios se la revela a Pablo. Y Dios le da a conocer, le abre la cortina y le dice, mira Pablo, este es el misterio. Le fue dado a Pablo por revelación, le fue dado a conocer por revelación. Esa es la gracia. Por la administración de la gracia de Dios, Dios dijo, a Pablo le va a tocar recibir esa revelación. Y Pablo dice en Gálatas, si ustedes van a Gálatas capítulo 1, versículo 12, nos relata cómo es que él recibió el evangelio. Gálatas 1, 12 dice, pues yo ni lo recibí, está hablando del evangelio, ¿sí? Yo no recibí el evangelio ni lo aprendí de hombre alguno. Vean qué declaración. ¿Qué dice Pablo? Yo no recibí el evangelio de hombre alguno, nadie me lo predicó, ¿ok? Sino por revelación de Jesucristo. Así fue. Dios en la administración de su gracia decidió revelarle a Pablo este misterio. ¿Cuál es el misterio? El evangelio. Dice Pablo, a mí nadie me lo enseñó. Y vean ustedes ahora en el capítulo 2 de Gálatas, ahí mismo en Gálatas 2:9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿cuál gracia? La que Dios le hubiera declarado este misterio a Pablo por revelación. Está hablando de esa gracia. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Por eso dice Pablo que es una gracia que tenía que ver con los gentiles. Pablo recibió esta gracia de parte de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 4, leyendo lo cual, o sea, leyendo esto que le estoy poniendo, de que Dios me dio esta gracia por revelación, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, lo que Pablo nos está diciendo, ahora se dan cuenta de cuál es la calidad del conocimiento que tengo acerca del evangelio. El apóstol Pablo tiene un conocimiento completo. Es un tema que domina, es un tema que maneja perfectamente bien. ¿Por qué? Porque recibió esto por revelación de Dios. Es un caso especial el de Pablo. Así como los apóstoles recibieron esta revelación por medio de Jesucristo, el apóstol Pablo la recibió por revelación de Jesucristo. Es un caso especial el apóstol Pablo. Claro que él dice, para no haber corrido en vano, le presenté este evangelio que yo predico a los que tienen reputación, como líderes de la iglesia. ¿A quiénes? A Jacobo, a Pedro, a Juan. Y ellos nos dijeron, no, pues el evangelio que tú predicas está bien. No, adelante, predícalo a los gentiles, nosotros seguimos con nuestro ministerio a los judíos. Tremendo lo que Dios hizo con el apóstol Pablo. Y vean el manejo que Pablo tenía del evangelio. Dice el versículo 5. Estamos en Efesios 3:5. Misterio, está refiriéndose al evangelio, ese misterio que Dios le concedió por declarárselo por revelación. Dice ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Por eso se le llama al evangelio, se le llama ¿qué? Un misterio, porque por mucho tiempo permaneció velado para los hombres. Los hombres no lo conocían, era un misterio. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Entonces los profetas del Antiguo Testamento lo anunciaron, los apóstoles lo declararon porque lo recibieron directamente de Jesucristo. Ahora fue revelado a los apóstoles y profetas. ¿Ok? Está refiriendo a los apóstoles de Jesucristo. Eso quiere decir, esa revelación ya se terminó. Esa revelación fue a los apóstoles. Ahora los apóstoles que recibieron esa revelación de Jesús y Pablo que la recibió, ¿ya?, de parte directamente de Dios, ellos no la dieron a conocer a nosotros, la dejaron por escrito y esta es la revelación. Dios ya no nos va a revelar nada extra, aquí está la revelación. ¿Ok? Sigue diciendo el versículo 7. Nos saltamos al 7, ¿ok? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Pablo fue hecho ministro, la palabra diáconos, o sea, un siervo ¿de qué? De ese don de la gracia, que Dios le dio por la operación de su poder, por su capacidad. Dios le dio que él fuera un siervo del evangelio. Está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 8. A mí, que soy el menos, que el más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia, otra vez la palabra gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, porque ya sabemos que eso está en singular, de la inescrutable riqueza. ¿Cuál es la riqueza de Cristo? La salvación. El evangelio de la salvación es la inescrutable riqueza de Cristo. Y Pablo dice, yo soy indigno de eso, sin embargo Dios me hizo digno para anunciar a ustedes el evangelio. Así deberíamos sentirnos nosotros, indignos de anunciarlo, pero con la responsabilidad y el compromiso de anunciar, de hacerlo. Versículo que sigue, versículo 9, y de aclarar a todos. O sea, el apóstol Pablo no solamente se le dio el anunciar el evangelio, sino de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. La dispensación es la misma palabra que se utiliza acá de la administración, la misma palabra. No sé por qué le pusieron acá la dispensación, es la misma palabra de arriba, la administración, se entiende mejor, ¿no? El apóstol Pablo se le dio también, no solamente anunciar el evangelio, sino también de aclararles a todos la administración de ese misterio. ¿Por qué a ti, Pablo? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no fue un siglo antes o un siglo después? ¿Por qué llegó ahí? De aclararles a todos la administración de esa gracia. Esa era una tarea que Dios le dio al apóstol Pablo, que ahora está aquí en la Biblia. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cuál es la razón de que Pablo le anuncia a la iglesia este misterio y les aclare todo lo concerniente a ese misterio? Porque también ahora va a ser tarea de la iglesia darlo a conocer, anunciarlo. Y vean hasta dónde va ese anuncio: a los principados y potestades en los lugares celestes. Si son principados y potestades en los lugares celestes, se refiere al conocimiento del evangelio que están recibiendo los ángeles, que ellos no necesitan ser salvos, pero el conocimiento del evangelio lo tienen los ángeles a través de la proclamación de la iglesia. Ahí nomás se las dejo. Qué profundo es Pablo. Y luego sigue diciendo en el versículo 11, conforme al propósito divino, eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios en Cristo? Encerrar todas las cosas en Cristo. Que todas las cosas fueran cumplidas en Cristo, es lo que está diciendo aquí. En quien tenemos seguridad y acceso. ¿En quién tenemos? En Cristo. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Todo esto nos deja ver cuál es la calidad de conocimiento que tiene Pablo acerca del misterio, o sea, acerca del evangelio. El apóstol Pablo domina el tema. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que está poniendo aquí Pablo, todos estos versículos, es para que nosotros veamos la calidad, la forma en la que Pablo domina el tema de la salvación. Lo que dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
¿Está bien? Entonces lo que nos queda claro, no vamos a ahondar mucho aquí, lo que nos queda claro aquí es que Pablo tiene un entendimiento completo acerca del evangelio. Pablo domina el tema del evangelio. ¿Estamos bien hasta aquí? Porque lo recibió por revelación. En base a ese conocimiento, a ese entendimiento, esa comprensión que Pablo tiene del evangelio, ¿qué es lo que reciben aquellos que creen en el evangelio? De acuerdo a esa comprensión que Pablo tiene del evangelio, vamos a ver qué es lo que él dice acerca de esto. En el versículo 6. Fíjense bien en lo que Pablo dice, cómo maneja el tema, 3:6, que dice que los gentiles son, y aquí comienza. ¿Qué es lo que son los gentiles? Los gentiles que ¿qué? Que han creído, Los gentiles que han creído al anuncio de Pablo, los gentiles que creen el evangelio, ¿qué son? En base al conocimiento completo que Pablo tiene del evangelio, él puede hacer esta declaración. Es una declaración que hay que ponerle atención porque la hace alguien que es un experto en el evangelio. Alguien que recibió el evangelio por revelación de Dios. Un experto del evangelio que nos dice, los gentiles que han creído al evangelio son coherederos. ¿Qué más son? Miembros del mismo cuerpo. ¿Qué más son? Copartícipes de la promesa. Entendamos esto, hermanos. Según el conocimiento experto de Pablo, los creyentes son coherederos. ¿Qué significa coheredero? Herederos junto con. La palabra co significa junto con. Somos herederos junto con ¿quién? Los demás creyentes. Somos herederos junto con los demás creyentes, al igual que los demás creyentes. No heredamos solos, heredamos junto con todos los demás que han creído. La palabra heredero ya sabemos que significa recibir, poseer algo por suerte, que es como se manejaba en aquella época, ¿no? Cuando se repartía una heredad, se tiraban cuerdas y se echaban suertes, a ti te toca esta, a ti te toca. Bueno, recibí mi heredad por suerte, por eso se utiliza esa palabra. Esta palabra griega significa recibir, poseer por suerte, pero lo interesante es junto con, coherederos. Y todas estas palabras griegas que vamos a ver aquí en este punto, todas las palabras griegas que vamos a ver aquí están precedidas por la palabra sun, por ese prefijo que significa junto con. Todas las que vamos a ver. Sun significa junto con. Somos coherederos, junto con. Ahora, ¿qué más dice? Miembros del mismo cuerpo. Aquí esta palabra está explicada. Esta frase está explicada, porque en el griego, ¿saben cómo se lee? Es una sola palabra griega, subsomas, que significa un cuerpo junto con. No dice miembros del mismo cuerpo, ahí está explicado. En el griego dice un cuerpo junto con. Todos los que hemos creído somos un cuerpo junto con los demás creyentes. No hay muchos cuerpos. No hay muchos cuerpos de Cristo, hay un cuerpo de Cristo y el que ha creído es un cuerpo junto con los demás. ¿Qué más dice ahí? Copartícipes. ¿Qué significa copartícipe? Que participa junto con. De hecho, la palabra partícipe viene de la palabra koinonía, se refiere a ser compañero junto con. Participamos de las mismas cosas en el reino de Dios. Somos copartícipes, participamos, somos compañeros junto con los demás creyentes de las mismas cosas, las mismas experiencias que Dios tiene para aquellos que han creído. Lo que decía la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
¿Para quiénes son? ¿Quiénes son los que le aman? Los que han creído. Los que han creído, experimentamos esas cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido a corazón de hombre. Cosas grandes, preciosas, experiencias maravillosas que nos da la salvación. Somos copartícipes. Y una más que no está aquí en el versículo 6, sino en el 2:19. El 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Con ciudadanos, o sea, ciudadanos junto con. Todos los creyentes somos ciudadanos del reino, pero junto con los demás ciudadanos que han creído. Aquí no deja lugar a pensar no deja lugar al individualismo, no deja lugar a la separación. No, todos los que hemos creído somos coherederos, del cuerpo, del mismo cuerpo, copartícipes, con ciudadanos. Somos herederos junto con, somos un cuerpo junto con, somos partícipes junto con y somos ciudadanos.com. Digo, junto con. Y todo esto, como dice en el versículo 6 al final, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es por haber creído al Evangelio, es por medio del Evangelio, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si tú has creído en Cristo Jesús por medio del Evangelio, entonces no hay forma de que haya ciudadanos VIP o que haya herederos VIP. No, somos coherederos, somos conciudadanos. ¿Se dan cuenta? No hay forma de que nosotros podamos hacer menos a alguien. Ese es creyente de segunda. Es un indígena, es creyente de segunda. ¿Por qué? Ese es de los barrios bajos. Los de clase media alta, no hay forma de hacer separación. Es junto con. Y hay de nosotros si hacemos diferencias y divisiones y hacemos menos a un hermano. Tenemos la sentencia de 1 Corintios 11 o 2 Corintios 11, donde está tomar la cena del Señor indignamente por no discernir el cuerpo del Señor. Ahora el apóstol Pablo, para que entendamos mejor este punto, había hablado en los versículos del 11 al 22 del ejemplo de los gentiles y los judíos. Vamos a ver ese ejemplo, ¿no? Porque tiene que ver con el tema que luego trató. El principio ya nos lo dio. Todos los creyentes que somos creyentes en Cristo Jesús por el Evangelio, somos herederos, partícipes, ciudadanos y el cuerpo junto con los demás. No hay diferencia. Ese es el principio. Ahora el ejemplo nos lo da Pablo de una situación histórica que sucedió. La división que había entre judíos y gentiles. Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 11. Y dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, ya no ahora, porque ahora ya son creyentes. En Cristo Jesús ya no hay diferencias, pero bueno, en otro tiempo, sí, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados ¿qué? Incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Cómo se les llamaba a los gentiles? Incircuncisos. Y eso, hermanos, créanlo o no, era un apodo despectivo. Los judíos decían, yo soy circunciso. Para ellos era una cuestión de orgullo. Y cuando decían, ese incircunciso, así era algo despectivo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Acuérdense que nosotros éramos incircuncisos, éramos de esos. Así éramos considerados por ellos. En aquel tiempo, dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Sí, claro, estabais sin Cristo. Porque antes de los gentiles, los judíos sí tenían a Cristo. Los primeros creyentes fueron los judíos, los gentiles no. Ustedes estaban sin Cristo. ¿Qué más?
alejados de la ciudadanía de Israel. Israel era el pueblo de Dios, ¿sí? Ahora ya no. Ahora el pueblo de Dios, ¿quién es? La iglesia. Dice, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Y dice que éramos ajenos a los pactos de la promesa, cuando la promesa era para nosotros, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿para quién era? Para todos los pueblos. Todas las naciones serán benditas en tu simiente. A eso se les olvidó a los judíos. Pero bueno, como no se nos había predicado el evangelio aún, éramos ajenos a las promesas, exactamente. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos, sí. Pero vean lo que dice, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, eso hizo el parteaguas. Ahora en Cristo Jesús las cosas cambiaron. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y entonces el apóstol Pablo comienza a hacer una serie de descripciones bien interesantes. Vean lo que sigue. A ver qué analizamos en el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿qué? Uno. Ya no son dos pueblos. De ambos pueblos hizo uno. Si antes eran los judíos el pueblo de Dios, los gentiles no valían. Ahora no es que sean judíos y gentiles. Bueno, Dios tiene que dividir su corazón ahí entre unos y otros. No. Son uno. ¿Dios hizo qué? Un pueblo. Dios solamente tiene un pueblo y es la iglesia. Dios no está dividiendo su corazón como algunos piensan. Todavía escucho predicar a muchos predicadores hoy en día decir, sí, Dios ama a la iglesia, pero también Dios ama a Israel. ¿En qué te basas? En la escritura del Nuevo Testamento lo que podemos ver es que Dios no reparte su corazón entre dos. Dios tiene un pueblo. Y aquellos judíos que ya creyeron son parte del mismo pueblo. ¿Y los gentiles creyentes? También. Solamente Dios tiene un pueblo. Ok. Vamos a ver cómo sigue desarrollando su idea el apóstol Pablo. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿para qué? Para crear en sí mismo, en él mismo, de los dos, un solo y nuevo, ¿qué? Hombre. Primero habló de un pueblo, ahora habla de uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dios ahora tiene un solo y nuevo hombre. ¿Qué más? Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo. Así como tiene un pueblo, así como es un solo hombre, ahora también dice que un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿En dónde mató las enemistades? En la cruz, matando en la cruz las enemistades. Ahora Dios tiene un solo cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué más? Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada, ¿qué? Por un mismo espíritu al Padre, un mismo espíritu. Por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre. No es diferente espíritu, no es diferente situación, no es diferente cosa. Los que han creído en Cristo Jesús por el Evangelio han entrado al Padre por el mismo espíritu. Y versículo 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo. No muchos templos, Dios no tiene muchos templos. Somos un solo edificio, en quien vosotros también sois juntamente con los demás hermanos, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos un solo templo en el cual mora el Espíritu.
Otra vez Pablo maneja la misma idea con este ejemplo de los gentiles y los judíos. Es que no hay muchos. Es que los que han creído en Cristo por el Evangelio son un pueblo, son un solo y nuevo hombre, son un cuerpo, por un mismo espíritu tienen entrada al Padre y son un templo santo que está siendo edificada para morada de Dios en el Espíritu. Otra vez no hay lugar para pensar en envidias, en competencia, en soberbia, tú eres mayor, tú eres menor, tú eres de mayor calidad. No hay cristianos VIP, no hay cristianos de segunda, solamente hay creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos. Si no eres cristiano, ahí sí, solamente existe esa clasificación, cristiano y no cristiano, creyente y no creyente. Si ya creíste al Evangelio, entonces gozas de todos los beneficios de la salvación por igual con los demás creyentes. Para que cuidemos nuestra actitud para con nuestros hermanos humildes. Nuestros hermanos humildes en la iglesia tienen la misma categoría. No hay creyentes VIP en el reino de Dios. ¿Qué aprendimos, hermanos, el día de hoy? Un resumen. Bueno, eso, justamente, que Dios no tiene favoritos, que Dios no reparte su gracia de manera parcial, da más a los más esforzados, da más a los consentidos. Algunos dicen, yo soy el hijo consentido de Dios. Dios no tiene hijos consentidos, ¿ok? Cuando nos dicen a los pastores, pastor, ore por mí porque Dios lo escucha más a usted, porque está más cerca de Dios. Yo no sé si darme un tiro yo o darle un tiro a la persona, ¿eh? Porque, Señor, llévatelo o te lo mando. No, hay que quitar esa idea, ese pensamiento de que Dios tiene hijos consentidos. ¿Qué más aprendimos? Que Pablo recibió el conocimiento del misterio de la salvación por revelación divina, por lo cual dentro de esa administración de la gracia de Dios, Dios así lo decidió, por lo cual el apóstol Pablo era un experto en la materia. El apóstol Pablo dominaba el tema del Evangelio. Y en ese hecho, en ese dominio que Pablo tenía del Evangelio, ¿qué es lo que hace Pablo? Decirnos que todos los creyentes somos herederos junto con, un cuerpo junto con, partícipes, compañeros del Evangelio junto con, ciudadanos junto con. No es solos, no es unos más y otros menos, todos junto con. ¿Qué más aprendimos? Que en Cristo somos uno y no muchos. Un pueblo, un solo hombre, un solo cuerpo, un mismo espíritu, un templo santo. Solamente hay uno. Por el Evangelio, todos los creyentes somos beneficiarios junto con de cosas iguales, en partes iguales con todos los creyentes. Tenemos los mismos beneficios de la salvación y por lo tanto no hay cristianos VIP ni cristianos de segunda. Solo hay creyentes y no creyentes. ¿Ok? Bien.